¿Cómo creo yo que puede haber un cierto impulso o salvando las distancias? Yo me he reconocido que soy un advenedizo y que por lo tanto solamente aporto mis conocimientos políticos, que soy un político profesional de España y no me avergüenzo de decirlo porque desde luego me gano el dinero que me paga el contribuyente español muy honestamente a la solución de ese problema. Yo creo que es fundamental trabajar de una forma continuada. No es simplemente trabajar esporádicamente, no. De una forma continuada hay que estar marcando el territorio al gobierno represor de Raúl Castro y de su hermano. Creo que es fundamental y creo, como luego veremos, algo hemos avanzado en ello, hay que actuar desde la unidad de las voces internas, desde la unidad de las voces externas. De nada vale que cada grupo de la oposición interna o cada grupo de disidencia externa mantenga unos postulados distintos, porque al final lo que estás dando es triunfos al gobierno de Raúl Castro para que no se encare la realidad y la desunión al final la pueda utilizar en su beneficio. Y luego creo que también es muy importante, y eso hay que ser habilidoso, es evitar ofrecerle al contrario posibles escapes. Hay que, en mi opinión, con los derechos, con los principios y con las características fundamentales de un sistema democrático, hay que arrinconar al gobierno de Cuba para que se dé cuenta que no tiene ninguna salida. Si resulta que se va a determinados planteamientos que pueden ser más o menos discutibles, entonces las salidas del gobierno de Cuba son muy fáciles. Este análisis, para que lo comprendan algunas de las personas que están en la sala, tienen que darse cuenta que yo soy un español que ocupa un acta en el Congreso de los Diputados y que por lo tanto soy un político en activo. Yo ni soy un disidente cubano, ni soy un exiliado cubano, ni pertenezco a ninguna. Mi actividad política es en territorio nacional, pero como titular de un acta en una Cámara Democrática puedo brindar mi trabajo político a apoyar la libertad, la democracia y los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Y mira por dónde, por razones quizás de mi nacimiento, estoy trabajando en beneficio de la libertad del pueblo de Cuba. Hace algún tiempo, cuando empecé a acercarme al problema, consideré que era bueno a mi análisis personal contrastarlo con algunas opiniones cualificadas, ¿no? Por ello, en el mes de septiembre del año pasado, organicé un seminario que coordiné yo en FAES, la fundación de mi partido, sobre el particular, con representantes de… algunos están en la sala y otros conectamos con ellos por teléfono, ¿no? Allí hice esta exposición y allí se pergeñó o se consolidó un planteamiento que es el que hoy anima mi trabajo y que lo estoy recorriendo por distintas instancias, ¿no? Uno, naturalmente, es contribuir a la unión. Y para ello, después de aquel seminario en FAES, recibí la encomienda de trasladar a las instancias europeas la reclamación de liberación de presos políticos, naturalmente en Cuba, la restitución de las libertades individuales y colectivas y, por supuesto, el compromiso del gobierno de Cuba de respetar los derechos humanos. Entendiendo que el aumento de la participación de Europa, de las instituciones europeas, de los partidos políticos europeos, podría ser un vector de presión y de fuerza muy importante para arrinconar al gobierno de Cuba en esa posición de la que no se puede escapar. Creíamos que… antes me preguntaba un medio de comunicación si yo creía que Europa había estado en segunda posición detrás de los Estados Unidos en relación a este tema. Yo creo que Europa, que es la cuna de la democracia, que es la cuna de las libertades y que tiene la Unión Europea, muchos países que han pasado por este tránsito anteriormente, tiene mucho que aportar y, por lo tanto, creo que era fundamental interesar a Europa en ello. Ese objetivo, que me fue mandatado en esa comisión, en esa reunión de FAES, ha sido cumplida a mediados de enero, cuando he tenido ocasión de ir con algunas de las personas que se encuentran en la sala al Parlamento Europeo, invitado por la Fundación Lech Walesa. Allí he hecho valer estas reclamaciones en nombre de no solamente los disidentes que me acompañaron
en la sesión de FAI, sino a otros muchos de los que son significativos de dentro de la isla, que delegaron en mi persona para transmitir este mensaje en Bruselas y que además me autorizaron a utilizar su nombre, con lo cual hay una gran unidad de personas que llevan años trabajando por la libertad de Cuba, que suscriben el planteamiento de estos tres ejes que ya he repetido varias veces en lo que llevamos de tarde. Simultáneamente, y precisamente entendiendo que debemos de facilitar la ebullición del caldero dentro de la isla de Cuba, yo desde el mes de mayo he puesto en práctica el uso de un instrumento parlamentario para ofrecer un paraguas de protección a las voces disidentes internas. Que yo hable contra el gobierno de Raúl Castro aquí, en la calle Orfila Madrid, no tiene ninguna importancia, como si habla Blanca o como si habla Raúl Rivero o cualquiera de los otros representantes de la disidencia cubana, porque estamos en una democracia y nadie les va a pedir cuentas. Pero claro, los que están allí dentro, sí. Por acudir a un acto como este, cualquiera de los que está allí dentro pudiera ser hostigado, pudiera ser encarcelado o pudiera ser privado de su cartilla de la Seguridad Social o pudiera ser conducido a prisión acusado de contrarrevolución. Por lo tanto, yo desde mi escaño me he comprometido, y así lo estoy haciendo, que desde el momento que recibo una noticia de que ha habido una agresión contra un preso político, una especial delicada situación de un preso político, una agresión a un opositor, física o verbal, o una hostilidad manifiesta o una actitud represiva contra un miembro activo de la disidencia a la dictadura de los hermanos Castro, yo presento una iniciativa en el Parlamento en donde intereso al gobierno español por las circunstancias del hecho. Le pido al gobierno español que a través de la Embajada Española en Cuba se acerque al agraviado y se entere cuáles fueron las circunstancias del acto cometido por los represores. Y además le pido al gobierno español, de cuyo espíritu democrático no dudo, puedo dudar de su capacidad, pero de sus principios democráticos no dudo, que denuncie ante el gobierno cubano, haciéndole ver al gobierno cubano que esas técnicas represivas están fuera de juego en el siglo XXI.